Parece que soy bipolar. Hace 10 minutos tenía mucho ánimo de hacer cosas y ahora no quiero hacer nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra bipolar en ese contexto? Mal utilizada y quitándole todo su real significado. Lamentablemente mucha gente cree de verdad que ser bipolar es cambiar de humor de un momento al otro. Y eso no es así para nada. Hoy vamos a hablar del trastorno de bipolaridad, pero en serio. En el capítulo pasado hablamos de otra condición que también se suele usar mal, que es el TOC. Ese video está aquí arriba en caso de que no lo hayas visto. Si agradeces este esfuerzo que estamos haciendo por desestigmatizar estas palabras y empezar a hablar un poquitito mejor, entonces dale like a este video. Y recuerda que las suscripciones gratuitas están disponibles por tiempo limitado. Comencemos con cómo saber si eres bipolar. La bipolaridad, conocida antiguamente como depresión maníaca, es un trastorno mental que tiene como principal característica causar cambios extremos en los estados de ánimo y como consecuencia en el comportamiento de una persona. A diferencia de lo que la gente suele creer, estos cambios no tienen que ocurrir necesariamente en poco tiempo, sino que pueden ser episodios que podrían durar hasta meses. Identificamos de forma bastante clara dos episodios anímicos en una persona que vive con trastorno de bipolaridad. El primero es el estado de ánimo alto, que se divide en dos, la fase maníaca y la fase hipomaníaca. Y el segundo es el estado de ánimo bajo, la fase depresiva. Comencemos con la primera, la fase maníaca. Durante este episodio, la persona vivirá un aumento de energía brutal que ni ella misma puede controlar y presentará algunos de los siguientes comportamientos. Pon atención. Comenzará a hablar muy rápido, casi como si estuviera contra el tiempo o estuviese apurado. Aumentará su actividad involuntaria, como por ejemplo caminar de un lado a otro, mover el lápiz sin parar, etc. No mostrará en general signos de cansancio y disminuirá sustantivamente sus horas de sueño. Se irá a acostar muy tarde o se levantará muy temprano. Se distraerá de forma muy fácil, se le dificultará poner atención a los demás o él mismo cuando está explicando una idea a medio formar, la interrumpirá con el inicio de otra. Aumentará su deseo por realizar actividades que involucren a otras personas. Se volverá súper social. Asimismo, aumentará su actividad sexual, a veces de forma irresponsable. Se sentirá muy atraído hacia conductas placenteras dañinas. Asistirá a fiestas que en otro contexto consideraría peligrosas. Abusará del alcohol, las drogas y mantendrá relaciones sexuales con múltiples parejas. Comenzará a tener un comportamiento irresponsable con otras personas. Hará promesas que no cumplirá o dirá que terminará proyectos que nunca entregará. Empezará a armar planes que a todas luces son irreales, con una proyección de resultados absurdamente optimista o con parafernalias que los demás considerarán exageradas. Tomará decisiones equivocadas en base a esas proyecciones grandilocuentes, tanto en la vida amorosa como financiera. Es común ver que comience a apostar mucho dinero o a regalarlo. Cuando el resto de personas intente bajar sus proyecciones a la realidad, se ofenderá y pensará que lo quieren boicotear. En algunos casos, la persona puede incluso volverse paranoica y creer que hay gente organizándose en su contra. En general, estará bastante irritable, se enojará por cosas por las que no se solía enojar cuando no estaba en esta fase. Mantendrá una autoestima alta que raya en lo peligroso, se sobreestimará. Y ojo con esto, porque una persona en la fase maníaca no tiene que mostrar necesariamente todos los comportamientos que acabamos de describir. Puede mostrar algunos con mayor intensidad, otros con menos y otros no mostrarlos para nada. Pero lo que sí va a mostrar siempre es esta energía alta, dispersa y por lo tanto no productiva, incluso dañina. La fase hipomaníaca es similar a la fase maníaca, pero es menos intensa. No suele tener tantos comportamientos tan agresivos y también suele durar menos tiempo. Muchos especialistas incluso la consideran una fase artística, en la cual la persona tiene muchas ideas en poco tiempo y donde varias de ellas son incluso bastante inteligentes e ingeniosas. Pero como les digo, en la fase hipomaníaca no hay un comportamiento tan desenfrenado como en la fase maníaca. Pasemos ahora a revisar la segunda fase, la fase contraria, el otro polo de la bipolaridad. Durante este periodo, la persona vivirá una notable baja de energía y presentará algunos de los siguientes comportamientos. Pon mucha atención. Su autoestima disminuirá notablemente. No tan solo tendrá menos confianza personal para emprender proyectos, sino que también desconfiará de sus propias habilidades.
atribuirá sus éxitos a la suerte. Comenzará a tener sentimientos constantes de tristeza, ansiedad y culpa. Se sentirá solo y pensará que en general la vida no tiene mucho sentido o no va hacia ningún lado que valga la pena. Se desordenará en hábitos que antes mantenía regulados, como el sueño y la alimentación. Perderá el interés por las actividades que antes disfrutaba. Si por ejemplo antes ansiaba el momento para jugar videojuegos, ahora ya no le entusiasmará esa idea. Sentirá indiferencia hacia la socialización, puede que también genere timidez o incluso ansiedad social. Sentirá indiferencia también por la actividad sexual, por lo que la disminuirá notablemente. Se sentirá irritado y se molestará con facilidad. Tendrá dificultad para tomar decisiones importantes o decidirá hacer cosas que no responden a ninguna lógica. Por ejemplo, dejar a una pareja positiva, quitarle el habla a los padres sin razón o decirle a un amigo que no lo quiere ver más. Tendrá ideas de o estos episodios duran dependiendo del caso de cada persona, pero es común que la fase depresiva en particular dure entre 2 semanas a 3 meses, y los episodios maníacos suelen durar menos, entre 1 semana y 1 mes. Pero insisto, depende de cada persona. Alguien podría perfectamente tener una fase de 6 meses, por ejemplo, o vivir los llamados ciclos rápidos, que duran semanas o incluso pocos días. Algo interesante es que en casos más severos, tanto por tiempo como por intensidad, algunas fases requieren incluso de hospitalización. Aquí estamos hablando de episodios maníacos muy agresivos que ya directamente le están dificultando mucho la vida cotidiana a la persona, o episodios depresivos que incluyen eso. En ese caso, la fase evoluciona a una que se llama episodio depresivo mayor. Algo que no les dije antes y que ahora va a lugar comentarlo, es que existe otra fase más, la fase 3. Se llama fase mixta o periodo mixto. Aquí la persona sufre una combinación de ambas fases al mismo tiempo. La manía y la depresión conviven y sus síntomas se entremezclan y se confunden en líneas tan delgadas que son indistinguibles. Puede existir agitación, agresividad, ansiedad, culpa, verborrea, fatiga, impulsividad, pensamiento, paranoia, ideas grandilocuentes, pensamiento veloz, tristeza sin sentido, todo eso en periodos muy cortos, lo que por supuesto es brutalmente desgastante y genera una confusión y un malestar muy complicado de sobrellevar. ¿Cuándo debo sospechar que tengo trastorno bipolar? Aunque suene increíble, a menudo las personas que viven con trastorno bipolar, a pesar de estos ciclos anímicos marcadamente opuestos, no lo consultan nunca con un médico porque creen que simplemente son así, que es parte de su personalidad. Y no es así, este es un trastorno tratable. Tenemos maneras que están respaldadas por la evidencia para minorar sus consecuencias y entregarte una mejor calidad de vida. También ocurre que muchas personas intentan ver este vaso medio lleno y disfrutan genuinamente de los ciclos eufóricos porque son más productivos, son más ágiles, son más activos, tienen más energía. Y es verdad, tienen todo eso, pero siempre les va a traer la consecuencia del desgaste. En algún momento eso se va a terminar y después va a venir el otro polo, entonces no es muy buena idea hacerlo. De hecho, algunos estudios indican que este vaivén podría incluso traer consecuencias cognitivas, además de los costos a largo plazo de no poder mantener relaciones relativamente estables. Así que si en el fondo tienes la sospecha de que tu comportamiento es inestable, que durante el año no se puede apreciar un patrón de conducta en ti que sea lo suficientemente racional, y cada cierto tiempo estás teniendo problemas con la gente que te rodea porque tú los alejas, entonces es momento de consultarlo con un médico. El trastorno bipolar no es algo que se mejore solo, eso sencillamente no va a ocurrir. Si no lo tratas, el problema o va a seguir igual o va a ir a peor, pero no va a mejorar. Date la oportunidad de vivir mejor y estar más tranquilo. Lo más probable es que tu médico te pida un examen físico, te pregunte por tu historial clínico, por tus síntomas, tus experiencias familiares también. Te va a pedir pruebas para descartar otras variables y una evaluación de salud mental. Si el diagnóstico es positivo y si vives con trastorno de bipolaridad, entonces el diagnóstico va a ser medicamentos más terapia, o al menos eso es lo más probable. Y con eso tu vida va a mejorar un montón. Así que insisto, dale la oportunidad a hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las causas del trastorno bipolar? Si bien no existe una causa exacta que explique la existencia del trastorno bipolar, sí hay factores en común a los que podemos poner atención. Factores biológicos. Las personas que viven con trastorno bipolar tienen diferencias en la estructura y la función del cerebro. Se aprecia que el grosor cortical es menor en las regiones del cerebro que regulan el estado de ánimo, la emoción y la cognición. También se ve mayor conectividad en las regiones frontales y temporales, que regulan el procesamiento de la información, la toma de decisiones y los estados de ánimo.
También se ha visto que tienen alterada la sustancia blanca del cerebro, lo que afecta la transmisión de la información entre diferentes áreas. Diferencias genéticas. El trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen familiares de primer grado, como hermanos o padres, con este trastorno también. Si bien no existe certeza sobre un gen o conjunto de genes específicos, la relación familiar es bastante clara. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Llamamos factores de riesgo a todo aquello que aumente la posibilidad de que nos ocurra algo. En este caso, los factores de riesgo de la bipolaridad son los siguientes, pon mucha atención. Tener un pariente consanguíneo con trastorno bipolar. Vivir periodos de mucho estrés, ya sea por el trabajo, la muerte de un ser querido o experiencias traumáticas. Abuso de alcohol o de drogas. Pequeño paréntesis aquí, es bastante increíble cómo el uso de alcohol y drogas están casi siempre presentes en los factores de riesgo de un montón de cosas. Espero genuinamente que esta información les haya ayudado a comprender lo que realmente es el trastorno de bipolaridad. Compartir este video nos ayuda un montón en este esfuerzo que estamos haciendo por utilizar las palabras un poquitito mejor. Si quieren que hagamos más videos de la saga Cómo saber si, cuéntenmelo en los comentarios. Me gustaría mucho avanzar a cómo saber si tienes depresión, cómo saber si vives con autismo y otras ideas que tenemos. Pero como les digo, depende de ustedes. La idea es traer temas que a ustedes les parezcan interesantes. Gracias por ese like, suscríbete si quieres y que estés muy bien. Chao.